만하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주님께 찬양해 우리 구원의
Muy buenas noches, hermanos. Sí, realmente Dios nos permite el poder llegar aquí a su iglesia para poder escuchar la palabra del Señor. Solamente en Él podemos encontrar la paz, la cual tanto buscamos. Y Él nos brinda tanto así su amor y su gracia para poder seguir adelante. Por eso tenemos que estar agradecidos, ¿no? Constantemente, porque así mediante la sangre de Jesucristo nosotros podemos recibir esa paz y esa gloria. Realmente solo en Él encontramos la felicidad, ¿no? Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 14 del himnario nuevo. Himno número 14, vendrá por mí. Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenzas y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. El Señor me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí. Vendrá por mí, por mí. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Jesucristo va a venir por nosotros pronto, ¿no? Pero Él en realidad ya está en nuestro corazón también, recibiendo su palabra, creyendo en su obra, mediante la sangre de Jesucristo. Nosotros ya hemos recibido esa paz, ¿no? Solamente ahora tenemos que predicar, hablar el Evangelio, abrir nuestra boca para que otras personas también puedan recibir esa salvación, la salvación que nos permite ser felices, ¿no? Realmente debemos estar agradecidos con Dios y una forma de estar agradecidos es compartir su palabra. Seguimos alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 134. Himno 134. Cristo en todo es Señor. En mi mañana, en mi ayer, Cristo en todo es Señor.
Dejé mis luchas, soy un nuevo ser. Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor. Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. En mis conflictos y demás, Cristo en todo es Señor. Gano mis luchas, su amor es mi paz, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. En mis anhelos y sueños, Cristo en todo es Señor. Cuando fracaso me puede salvar, Cristo en todo es Señor. Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él realmente puede hacer las cosas y deshacer. Él da la vida y da la muerte. Solamente por su palabra es que estamos aquí, escuchando. Y es muy importante el poder alimentar el espíritu para poder avanzar. También, ¿no?, animamos a los hermanos para que puedan comprar el himnario nuevo. Sigue en venta, ¿no?, en la librería de la iglesia. Son himnos muy hermosos que realmente edifican el alma de los salvos para los salvos. Y así también podemos compartir y continuar, ¿no? Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 122. Himno 122, Toda mi alegría. El amor que me da Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo,
más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de Gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Realmente hemos encontrado la vida eterna en Dios mismo, ¿no? Solamente en Él, ¿no? Por eso también Dios nos permite tantas bendiciones. Hoy en día tenemos la transmisión, ¿no? Por Cristo TV, podemos escuchar la prédica del pastor, ¿no? También la hora piadosa, también los martes de casados, los miércoles, también los días domingos en la mañana, en la tarde. Es bueno aprovechar, ¿no? Y también nos brindan, ¿no? Los diferentes servicios en YouTube, Facebook, en Radio Jerusalén y también por Zoom, ¿no? Es muy bueno el aprovechar esto. Así también podemos compartir con otros, enviando el link y que otras personas también puedan escuchar la palabra del Señor. Solamente algunos, si no saben, ¿no? Pueden preguntar en la oficina cómo pueden hacer y así escuchar la palabra para poder compartir así también con otros. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 94. Himno 94, el Cordero de Dios. Tú si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Solo en Él encontramos la salvación, el Cordero de Dios. Como decía Juan el Bautista, ¿no? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A todos nosotros nos ha quitado el pecado, ¿no? Con su sacrificio. Él realmente cargó nuestros pecados
y se los ha llevado a la cruz, para que así podamos nosotros recibir su salvación. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 94. Himno 94, perdón, himno 91, es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Hasta aquí. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. ¿Cómo están en esta noche? Un poco fría. Con frío. Sí, gracias a Dios nos permite la lluvia, aunque no había mucho tiempo, ¿no? Entonces, Dios nos permite un precioso tiempo. ¿Hoy hay testimonio, hermanos? ¿O no hay testimonio? Creo que hay, ¿no? Dios ha trabajado en nuestro corazón. Después de la oración, vamos a juntos así compartir nuestro testimonio. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, esta noche le damos gracias por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar su palabra, Señor, a través de su siervo. Padre, permítanos, Señor, hallar su gracia y misericordia, Señor. Realmente necesitamos día a día su ayuda, Señor, su sabiduría, Señor. Este tiempo anunciando el Evangelio en los colegios, Señor, en las diferentes instituciones, realmente se siente, Señor, que hay mucha necesidad, Señor, de que muchas personas puedan entender este Evangelio, Señor. Padre, recientemente los jóvenes, Señor, llegaron desde Caranavi, pasando un buen tiempo, Señor. Ahora ellos están realizando actividades, Señor. Ellos también tenían, Señor, escucharon, Señor, la palabra en su corazón, Señor. Ahora se vienen otras actividades donde también usted está pensando, Señor, aquí en los hermanos casados, en las hermanas casadas y en los hermanos de la tercera edad, Señor. Padre, permítales hallar su gracia, preparar su tiempo y su corazón, Señor. Padre, estamos agradecidos en esta noche, oramos así, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta noche, entre los hermanos, ¿quién desea compartir su testimonio antes de pasar al tiempo de las presentaciones? Mientras se van animando, quiero hacerles recuerdo, el día de mañana, jueves 28 de septiembre, 7
de la noche en el Salón República del Hotel Presidente, quinto piso. Tenemos la reunión de los profesionales. Amén, hermanos. Les invitamos a todos los hermanos profesionales que están también escuchando en las redes sociales, que participen. Y bueno, Dios va a trabajar a través de este grupo grandemente. Amén, hermanos. Entonces también comenten, ¿sí?, a los guías, para que los guías a través de los grupos inviten a los hermanos, ¿sí? También quiero comentarles acerca de el gran seminario bíblico que se nos viene con el pastor Oxupark del 22 al 25 de octubre. Esto va a ser en Corea del Sur, pero se va a transmitir a través de las redes sociales. Se va a estar mandando los enlaces a los grupos y los hermanos pueden compartir abiertamente. Y también, hermanos, no se olviden, es de tiempo cada célula, ¿no?, reunión zonal, está organizando seminarios por áreas, ¿sí? Después van a venir los seminarios por hogar. Entonces, los hermanos pueden conectarse, ¿sí?, con los guías para preparar, coordinar e invitar, ¿sí?, en las diferentes zonas. Tenemos más de 10 zonas, ¿cierto?, en La Paz y el Alto. Y simultáneamente se van a realizar estos seminarios donde el pastor también va a estar compartiendo. Así que inviten, hermanos, ¿sí?, a sus familiares. ¿Quién desea esta noche, hermanos, testificar? Vamos a escuchar un testimonio. Adelante, seminarista. Buenas noches, hermanos. Y rara vez subo aquí, pero este tiempo Dios me mostraba algo para mi vida. Yo por un buen tiempo vivía por la situación, aunque varias veces Dios me mostraba la palabra, pero nuevamente miraba solamente a la situación. Siendo joven uno no se preocupa de su salud, ¿verdad? No importa si hace frío, si hace calor, si come bien, no come bien. O sea, no le interesa su salud porque es joven, ¿verdad? Pero cuando uno ya es adulto mayor, pues ya se ve los efectos de lo que uno no se cuidó siendo joven. Pero yo, a mi edad, tengo una, no sé si enfermedad, no sé, pero yo tengo, por mi salud, yo estaba pasando mucha dificultad así. Yo, escuchando el testimonio, ¿no?, de hermana Daniela, yo podía reflejar en mi vida lo mismo así. Y muchas veces, aunque Dios nos permite la palabra, pero a veces la situación no deja y no permite que veamos la palabra y nos apoyemos en Dios así, porque los dolores no nos deja así. Yo, no sé si es por el frío, no sé qué es así, pero de repente empecé a tener dolores así. Y muchos me decían, es por el frío, así, ¿no? Te hiciste pasar con el frío, así. Pero ya yo dije, sí, creo en eso. Me pusieron de todo, me pusieron alcohol, me pusieron una crema de coca, me pusieron otras cremas, pero no pasaba el dolor así. Pasaba a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar, así. Pero yo pensaba, ¿cómo puedo vivir de esta manera así? ¿Cómo puedo estar en la iglesia así? Me sentía inútil estando en la iglesia, porque ¿qué es lo que más utilizamos del cuerpo? Son las manos así. Y yo tenía todos los días dolores así. Habían días en que era muy insoportable el dolor, ya no aguantaba. Habían días que era menos el dolor, todos los días, pero me dolía así, hasta ahora. Pero la vida de creencia no se basa en los sentimientos así. La vida de creencia se basa en la palabra así. Por eso, cuando uno dice, no, en Dios hay descanso, hay todo, ¿no?
pero yo no podía tener así, porque solo veía mi cuerpo nada más así. Por eso esta mañana yo solamente oraba a Dios, permítame una palabra así, que yo no puedo así, no puedo sola. Yo, ¿qué quiero hacer? Irme, quiero irme de aquí así. Muy fuerte me llegó ese pensamiento que por el frío de La Paz me pasa esto a mí así. Y de repente también te llega ese pensamiento, tú sirviendo a la iglesia, ¿por qué te pasa esto así, no? Así de repente también llegaba ese corazón. Y yo, viendo esta situación, quería irme de aquí, decir a mi familia cómo estoy, mi salud. Y para mí es muy fácil decir a mis padres, estoy así, ¿no? Pero mi familia, ¿qué va a pensar, no? Va a decir, tú solo sufres allá, así. Tú para eso ingresaste, así. Para eso estás allá, aquí vuelve, así. Y humanamente mi familia me va a decir que no vuelva, así. Pero esta mañana, pastor predicaba en la hora piadosa en Hechos capítulo 28, así. Y hablaba sobre Pablo. Él estaba viajando y de repente empezó a tener situación. Y una serpiente lo mordió. Normalmente cuando una serpiente lo muerde, ¿qué pasa? Empieza a sufrir muchos síntomas y puede llegar hasta morir. Pero a él no le pasó nada. E incluso sanó a enfermos así. Simplemente yo escuchaba la palabra y decía, nosotros fuimos escogidos de Dios así, para realizar muchas cosas y lo más principal, anunciar el Evangelio. Y si Dios ya me escogió a mí, entonces Dios se va a ocupar de todo así. Dios va a curar todo, Dios va a realizar todo para mi vida así. Por eso yo escuchando esta mañana podía tener esperanza así. Aún Pablo pasó muchas situaciones, aún así avanzó así. No mirando la situación o mirándole mordió la serpiente y ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a un médico, tengo que hacer esto. Así no puede pensar Pablo, pero simplemente él avanzó y no le sucedió nada así. Dios sabe a sus escogidos, para él todo tiene preparado así. Entonces no tengo yo por qué preocuparme nada así. Y si Dios ya me escogió, entonces no tengo que preocuparme de nada, así yo pensaba. Por eso yo podía agradecer por esta mañana. Y la promesa que Dios me dio durante este tiempo en Romanos es 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios entregó a su Hijo, ¿cómo no me va a curar de esta enfermedad Dios así? Todo ya está así, ¿no? Todo. Pero simplemente yo por esta palabra, Dios me permite avanzar así durante este tiempo. Por eso, de verdad, Dios se preocupa, la iglesia se preocupa. Por eso yo no me tengo que preocupar de nada, así yo pensaba. Por eso agradezco a Dios, ¿no? Aunque a la situación nadie le gusta, a nadie le gusta tener situación, a nadie le gusta pasar muchas cosas que a uno no le parece, pero para Dios es bueno, así para Dios es bueno. Entonces, ¿yo quién soy para contradecir a Dios así? Por eso yo agradezco a Dios, ¿no? Por este tiempo que me permite y por permitirme esta situación así. Yo puedo buscar más a Dios así. Y solo eso quería decir, gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más desea compartir su testimonio antes? Voy a pedir a los hermanos que están presentes, por favor, poder ir apagando los celulares o ponerlos en modo silencio, ¿sí? Para no causar interrupciones durante la prédica. Entonces, en esta noche vamos a invitar al coro Nueva Alegría, ¿sí? Nos van a interpretar 2 alabanzas de los himnarios nuevos.
el himno número 23, Dulces Melodías, y el himno número 232, Gloria del Cielo. Entonces, ¿todos los hermanos tienen sus seminarios? Juntos sí vamos a cantar. Amén, hermanos. Juntos vamos a glorificar a Dios esta noche también, antes de escuchar la palabra, la prédica, ¿sí? Una vez más, quiero extenderles la invitación y saludar también a los hermanos que están conectados, ¿no?, en Jerusalén Radio en Bolivia y en las redes sociales, e invitarles aquí a la iglesia a participar de los cultos de manera presencial, juntos orando al Señor, escuchando la palabra, compartiendo. También Dios nos permite, ¿no?, avanzar de esa manera. Y no se olviden, ¿sí?, el día de mañana, jueves 28, tenemos una invitación especial, ¿no?, reunión de profesionales en el Hotel Presidente, Salón de la República, a las 7 de la noche. Entonces, ahora sí, vamos a invitar al coro Nueva Alegría y vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Oh, qué maravilloso el día, nunca lo olvidaré. Cuando andaba en oscuridad y conocí al Señor. Oh, qué compasivo amigo es, sabe mi necesidad. Con alegría el mal desaparece, alabo a mi Señor. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó, gloria del cielo llenó mi alma. Desde que el Espíritu del Señor llegó, mi vida cambió. En el Calvario el Señor Jesús mis pecados perdonó. Todo mi pasado quedó atrás, no
nueva vida tengo ya. Alabo su nombre porque me lleno de su sorprendente gracia. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Aunque pase el tiempo no cambia mi esperanza en Él. Mi meta fijada siempre está en el reino celestial. Bendito el día cuando conocí a mi amado Señor. El cielo eterno abre sus puertas para bendecir mi vida. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Firme saludo. Sí, muchas gracias. Esta noche, hermanos, vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, muy buenas noches. Hoy los jóvenes están ahí en el teatro, ¿no? Hoy final dice, ¿no? Concurso de danza Zárate, sí, Melba Zárate. ¿Han escuchado? Y no es danza, no es teatro, sí, pero por la danza, ¿no? Y hace, por eso los grupos de jóvenes de acá se clasificaron, ¿no? Clasificaron. Nosotros no pensamos muy bien, que no hay mucho apoyo también, no había tiempo, pero ¿cómo no? Dios, hay hoy, en la noche hay ese. Entonces los hermanos, ¿no? Algunos hermanos también se fueron juntos para animar, ¿no? A los jóvenes. Luego otro grupo, ahora, ¿no? Nosotros también hacemos cultos. Es diferente, ¿no? Allá también los jóvenes, grupo de danza, allá. Y está también presentando, ¿no? A través de danza también una manera, ¿no? Y transmitir el amor del Señor Cristo, ¿no? El Evangelio. Entonces, esta noche vamos a buscar primero, hermanos, el libro de Hechos, ¿no? El libro de Hechos, capítulo 8. Desde versículo 1 voy a leer hasta el versículo 8. Ya todos se encontraron, ¿no? El libro de Hechos, capítulo 8, desde el versículo 1 voy a leer. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres
y los entregaba en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos y paralíticos y cojos eran sanados. El versículo 8, ¿no? Así que había gran gozo en aquella ciudad, hasta el versículo 8, ¿no? Hemos leído. Y entre los cristianos, ¿no? Muy peligroso es los salvos hermanos, también yo veo. Entre los hermanos, después de recibir la salvación, ¿no? Muy peligroso. Una cosa es muy peligroso. Claro, el enemigo, también algunos problemas, situaciones. Pero más peligroso es comodidad y comodidad. Esa comodidad cuando vivimos, ¿no? Cómodamente. Entonces fácilmente nosotros ahí se queda, se moja. Entonces nosotros hemos también leyendo la Biblia, Génesis, y sale Jacob. Y Jacob, cuando él escapaba de su hermano mayor, que se enojó mucho, ¿verdad? ¿No? Su hermano mayor, Esaú, porque la bendición de su padre Jacob agarró, ¿verdad? ¿No? Y quitó, era por la fe. Entonces su hermano se enojó. ¿Hasta cuándo se enojó? Hasta quería matar, ¿verdad? ¿No? Así como siendo hermanos propios quiere matar. Entonces ahí escapando de su hermano de mayor Esaú. Entonces había mucha dificultad, dejando la casa, su casa, luego dejando el padre, la madre, solo como huérfanos. Pero en la vida de Jacob mirando, tenía mucha dificultad, situaciones. Ahí podía ver, ¿no? Encontró, Dios era. Entonces Dios daba promesa en la palabra, ¿verdad? No temas, donde sea, ¿no? Yo voy a traer, guiar, yo estaré contigo. Era esa palabra, creo que todos los hermanos memorizan, todos los hermanos guardan, ¿no? Desea tener. Esa promesa Jacob recibió. ¿Cuándo recibió? Cuando estaba escapando de sus casas. Luego no había quién ayuda, quién sostiene él, no había nada. Pero cuando él llegando a su tío, a la casa de su tío Padán Aram, su tío Labán, ahí apacentando los animales ganados, ahí encontraron, ¿no? Se casaron las hijas de su tío. Entonces ahí formando hogar, teniendo hijos, luego ganando bien, luego teniendo más cosas. Luego él está regresando otra vez a su pueblo, ¿no? ¿Y dónde está su padre? Regresando, y se quedó, era un lugar, porque él tenía todo, ¿verdad? No, todo tenía. Tiene esposa, tiene hijos, también ¿qué tiene más? Muchos ganados. No es poco, es muchos. Entonces, teniendo poco a poco en nuestra vida, leyendo la Biblia, Jacob se quedaba. ¿En dónde se quedaba? Sucot se llama. Ahí se quedó, ¿verdad? ¿No? Pero quedándose ahí, ¿qué sucede? Su hija, Dina, quería pasear siempre las hermanas problema. Disculpen, no mujer, se broma. Disculpen. Justo su hija, mujer, quería conocer afuera, pasear, caminar. Ahí encontró un hombre, ¿verdad? ¿No? Se llama hijo príncipe de ahí ese lugar, Siquem,
Entonces ahí, y por la fuerza violó. Eso sucedió. Entonces sus hermanos de su hermana menor, los hermanos se enojaron. Entonces ahí mataron. Todos varones de ese pueblo mataron. Eso ya sucedió. Entonces entre los hermanos cristianos también nuestra vida, si mirando, si después de recibir la salvación Dios nos ayuda, también abre. Pero más peligroso es nosotros, que es, hermanos, comodidad. Muchos hermanos también, como igual que Jacob, cuando estaba muy difícil él, sí, no había otra manera, sí, buscando a Dios, orando a Dios. Hay cada momento él buscando a Dios. Dios estaba juntos. También Dios guiando, protegiendo. Entonces podía ver. Pero cuando ya poco a poco Jacob también formando su hogar, tiene uno a uno teniendo, entonces ahí se queda, dentro de su comodidad, quiere quedarse, se queda. Entonces a través del libro de Génesis, aparentemente Jacob no va hablando, pero igual los hermanos cristianos también igual. Después de recibir la salvación, Dios ordena nuestra vida, guiando, ayudando. También nosotros queremos quedarnos. ¿En dónde queremos quedarnos? Ahí Sukkot, se llama Sukkot. Sí, ahí donde hay comodidad, ahí quiere quedarse. Entonces un tiempo yo trabajé en el velorio. En el velorio, puede ser, no es velorio. Funeraria, sí, ahí trabajé. Entonces en Corea hay 4 estaciones bien marcadas, muy diferentes que aquí Bolivia. Entonces la estación de primavera, entonces como acá Cochabamba, claro, ahora cambió también Cochabamba, ¿no? El clima cambió, todo el mundo, pero muy agradable, primavera. Verano, la estación de verano es como Santa Cruz. Insoportable. Este año Corea verano murieron por el calor, murieron las personas, mucho calor. Entonces hay luego pasando la estación de otoño. Otoño entonces clima de Tarija. ¿Usted conoce Tarija? Y Tarija era. Sí. Luego ya pasando la estación de invierno, llega entonces aquí, puede ser clima de Illimani, sí, hay mucho frío, de bandos fríos, la temperatura también bajo cero. Entonces yo también cuando era niño me recuerdo, todo se congela, muy frío, muy. Entonces yo estaba saliendo de la casa para ir al colegio porque siempre levanta tarde niños. Entonces mirando la hora tenía que ir, porque está tarde. ¿Qué hace? Rápido, lava, ¿no? Sí. Aunque no lava bien, solamente echa nomás agua, sí, luego rápido. Luego ya no seca tampoco, todo, rápido. Al salir, ya se congela todo, que está, sí, muy divertido, ¿cierto? Entonces algunos niños hasta moco se congela, porque no lloré, hasta moco lloré. Muy frío. Entonces 4 estaciones bien marcadas, ¿verdad? ¿No? Entonces normalmente, ¿no? Porque invierno muy frío, verano mucho calor, insoportable. Entonces hay algunas estaciones que varios mueren por la enfermedad o por la edad y mueren. Entonces normalmente nosotros pensando en qué estaciones más van a morir. Porque yo trabajaba en donde funeraria era. Entonces la gente muere en nuestra empresa feliz, era porque el auto se va, muchos autos para llevar al entierro. Entonces gana bien. Qué raro, ¿no? Este mundo hay muchos diferentes trabajos. Entonces, cuando mucho auto sale, ¿qué estaciones mucho sale? ¿Sabe ustedes? ¿Qué estaciones más muere?
Si usted normalmente pensando, ¿no? ¿Qué estación es más difícil? Como escuchando. Claro, aquí Bolivia, ¿no? Casi no bien marcada, ¿no? Las estaciones, ¿no? Pero en caso de Corea, bien marcada, diferente. Cambia. Entonces, mirando verano, mucho calor. Luego invierno, demasiado frío. Entonces creo que en esta estación es más, ¿no? Creo que van a morir. Pero investigando las estaciones de primavera. Luego, otoño muere. Más muere. Sí, diferente, ¿verdad? ¿No? Diferentes. Entonces, ¿por qué será eso averiguando? Cuando mucho calor, las personas mismas cuidan, porque mucho calor, ¿verdad? ¿No? Demasiado. Entonces, las personas mismas cuidando y prepara. En la estación de invierno también, demasiado frío, ¿no? Pues él mismo cuidando, preparando. Pero cuando ya clima bonito, primavera, luego otoño, entonces ya, ¿qué hace? ¿Cómo hace? Como alguna persona extraña viene, ¿cómo hace? Protege, ¿no? Si nosotros mismos, ¿no? Ya preparando, ¿sí? Cuidando bien. Pero como una persona muy conocida, entonces ya abre nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? Igual misma manera. Si la estación si muy agradable era, entonces ¿cómo hace? Ya buen clima, ¿verdad? ¿No? Entonces y no cuidando accidenta muchos accidentas. Luego también muchos mueren. Por eso ya mirando nosotros en qué estaciones más muere. Otoño y primavera. Hay más muere. Igual, ¿sí? La vida de creencia, los hermanos cristianos también tenemos. ¿Sí? Estación de verano tenemos nosotros. También invierno tenemos. Aparentemente frío, ¿no? Invierno, frío era. Tal vez mucha incomodidad, tal vez. Igual verano. Pero ya, para los hermanos, nosotros también tenemos las estaciones. Cuando como otoño, luego primavera, ¿cómo es? El clima muy agradable era. Igual muy cómodo nuestras vidas, muy cómodo era. Una vez escuchamos, ¿no? Hay una comida, ¿sí? Riquísimo, dice, pero no creo. Escuchando esa comida es rana. Pero ¿cómo cocina rana? Es en una olla, hierve agua hirviendo, pero no calienta rápidos, ¿sí? Lentamente hierve ese agua, ¿sí? Pues en ese agua recién pone, ¿qué pone? Rana, ¿sí? Entonces esa rana entra, agua es ni frío ni caliente, tibio era, muy agradable. Entonces su cuerpo relaja, dice, en ese lugar. Pero ese agua hierve, ¿cómo hierve? Poco a poco, para que no se sienta, ¿sí? Poco a poco ya calenta. ¿Qué sucede esa rana? ¿Sí? Finalmente cocina, ¿sí? Porque agua poco a poco calientas. Pero esa rana no se da cuenta, ¿sí? Relajándose, porque mi cuerpo extiende, ¿no? Automáticamente. Luego poco a poco mirando, pasando el tiempo, huele, qué olor rico, ¿verdad? ¿No? Pero no sabe que su cuerpo está cocinando, no se da cuenta. Pasando el tiempo, ya está cocido. Entonces, ¿qué hace? Personas, tenedor, viene ya y come. Ese rico, dice, pero no me parece rico. ¿Sí? Algunos probaron esa comida rana. ¿Nadie?
hay en Francia, dice, esa comida más favorito, conocido era. Cuando usted viaja a Francia puede probar. Igual en nuestra vida también. Satanás, ¿cómo nos cocina? Satanás, ¿cómo nos cocina? Así poco a poco también, igual era, poco a poco, ¿sí? Un poco más duerme, un poco más descansa bien, un poco más disfruta, un poco más vive. Poco a poco nosotros llevando esa vida era para nuestras comodidades. Pero sin darse cuentas, ¿sí? Ya está cocido, ¿verdad? ¿No? Ese rana. Satanás, ¿cómo cocina? Poco a poco así. Entonces muchos hermanos después de recibir la salvación en el principio deseamos tanto toda la vida echar todo el corazón, pero así Satanás también trabaja en nuestra vida, ¿no? Cómo engaña, cómo cocina, como la rana, ¿sí? Poco a poco da que da comodidades, nuestra comodidad nos da. Entonces ahí vive esa comodidad. Echando, poco más quiere dormir, comiendo, poco más buenas calidades quiere comer. Luego, poco más quiere disfrutar. Así poco más, poco a poco más. ¿Cómo vive? Ya lejos era, lejos del Evangelio, lejos de Dios, solamente dedicando para mí y deseo. Entonces cuando nosotros escuchamos, una vez Pastor Kim Gi-sung llamó, en el tiempo de pandemia, ¿sí? ¿Usted recuerda, no? En el tiempo de pandemia. Usted también, ¿no? Creo que olvidaron todo eso. Como fuera que pasó. ¿Sí? Entonces todo el mundo, ¿verdad? ¿No? Llegó y impacto era impacto. Nunca pensamos. Solamente desde lejos escuchamos, ¿no? Ese virus, coronavirus, que está en Asia, ¿verdad? En China, ahí. Pero ahí nosotros solamente escuchamos cuando ese agarra, todo muere, ¿no? Así nomás, ¿no? Pero aquí también Bolivia llegó, COVID-19. Entonces ese tiempo estaba muy difícil, ¿no? Todos teníamos miedos. Entonces poco a poco mejorando, Pastor Kim llamando nos dijo sobre trabajo, régimen penitenciario. Entonces Pastor antes llegaba en Santa Cruz, primero llegó a Santa Cruz, antes de suceder pandemia, ¿no? Sí, llegó. Entonces ahí yo estaba, ahí nosotros entramos, Palma Sola, ahí entramos. Luego hicimos convenio, primer convenio allá, Palma Sola. Entonces Pastor ahí dio conferencia, la palabra. Entonces ahí quería trabajar fuertemente. Pero después de hacer pasando el tiempo, ya pandemia llegó, ¿sí? COVID-19 llegó. Llegando así estaba la situación muy difícil, luego llamando y dijo hermano Andrés, entonces ahora Corea, todo el mundo ya no puede salir, ¿verdad? No puede salir. Saliendo también muy difícil era, no es fácil, ¿no? Sí o sí barbijo, también cierto, ¿no? Cierta regla, ¿sí? Tiene que ya cumplir, y no estaba fácil. Entonces Pastor habló, Pastor Ospag nos transmitió, sí, aunque no podemos hacer nada por esa situación, pandemias, pero nosotros por la fe avanzamos. Pastor quiere que nosotros donemos televisor era. Entonces, ¿por qué donamos televisores? Donando televisor, luego se queda, ¿cierto? ¿No? Dentro de la cárcel, luego por flash memory ahí graba prédicas, luego ahí mira era. Entonces nosotros no podíamos visitar allá, entrar adentro a la cárcel, pero en la cárcel los privados de libertad, ¿sí? Poniendo ya, dejando televisor por flash memory y puede escuchar. Entonces Pastor eso transmitía, Pastor, por la fe queremos hacer estos. Entonces escuchando estaba bien, pero más que todo
gastar era dinero, ¿no? Ese televisión, ¿quién va a dar gratuitamente? Esa parte tenía pesos. Pero pastor, ¿cómo sabía esto? Creo que sí, pastor Andrés no va a empezar en Bolivia, tal vez, por la economía. ¿Cómo sabía? Entonces pastor ofreció. Si yo regalaré como un televisor. Entonces ahí empezamos. Entonces como livianamente, ¿verdad? No sin gastar, como uno regalando, recibiendo, ya donando. Ya puede empezar, no puede empezar. ¿Sí? ¿Usted qué haría así, ofreciendo? Si va a aceptar, ¿verdad? ¿No? Si ahí, pastor, muy, ¿verdad? ¿No? Sabía todos. Entonces nosotros aceptamos, pastor, muy bien, gracias. Solo un televisor. Yo enviaré a Bolivia. Primero eso, donando, luego ya empezamos. Ahí empezando, luego pastor llamó otra vez. ¿Recibió muy bien? Sí, pastor, recibimos muy bien. Luego ahí donando, ellos les gustaron muchos. Entonces, ¿qué instituciones, sí, donando televisión no va a aceptar, verdad, no? Entonces le gustó el régimen penitenciario. En ese tiempo no cambió, antes de cambiar, ¿no? El director nacional anterior. Entonces ahí nosotros explicamos, ¿no? Donando televisor, nosotros queremos hacer ese convenio, proyecto, materia, damos, programa. Le gustó mucho. Luego también por Zoom hicimos reunión con pastor Kim Gi-song. Entonces ahí ya concretó, escuchando del pastor Kim Gi-song, ya ahí ya vamos a hacer. Luego entregando, firmamos y empezamos a hacer. Luego pastor también llamó. ¿Está bien? Sí, pastor, gracias. Ese televisor está funcionando muy bien. Luego después pastor habló. Y yo regalé uno, entonces Bolivia también uno compra. Sí, luego ya por lo menos dos televisores, 2 lugares, empezamos. Así por la fe empujando, ya ¿qué debe responder? Pastor, no voy a hacer, ya hasta ahí nomás, ¿sí? Gracias un televisor, hasta ahí nomás. ¿Sí? ¿Cómo puede hablar de esa manera? Entonces, pastor, por la fe así empujo. Bolivia puede hacer, ¿sí o no? Puede comprar un televisor. Entonces ya Bolivia puede comprar o no un televisor. Podemos, ¿verdad? ¿No? En esa pregunta, si no podemos, pastor, entonces qué vergüenza es. Pues hablamos, pastor, podemos hacer. Ahí los hermanos ofrendaron, compramos un televisor. Luego eso otra vez, donando, ya 2 lugares empezamos. Entonces no podía ingresar a la cárcel, como hablamos, ¿no? Las memorias en aquel tiempo, ahí metimos las prédicas. Entonces los privados de libertad dentro de la cárcel escuchaba bien. Ellos asisten, su asistencia, no lista de asistencia, luego sacando fotos, ellos ya bien preparados. Pasando poco tiempo otra vez, pastor llamó. Sí, 2 televisores están funcionando bien, sí, pastor, muy bien. Aunque nosotros no podemos ingresar a la cárcel, pero dentro de la cárcel, ya escucha, no escucha, escucha. Pastor, ¿cómo así pensó? ¿Verdad, no? Poco invirtiendo y escuchar la palabra de Dios. Luego llamando me dijo, sí, estoy intentando, ¿no? Pedir auspicio de las empresas de Corea. Televisores, ¿no? Más televisores. Entonces, primeramente yo recibo, eso yo entregaré a Bolivia, dice. Entonces, imagínense, ¿sí? Primero ya va a entregar. ¿Sí? ¿Cómo se siente? Primero ya quiere dar a nosotros cuando recibe donaciones. Estaba feliz, ¿verdad? ¿No? Ya pastor pensando mucho a Bolivia. Después llamó. Ya nosotros recibimos 4 televisores, enviaremos, dice, a Bolivia. ¿Sí? Entonces, escuchando ya, 4 televisores, ¿cuánto es? ¿Cuánto cuesta? No es chiquitito televisor, 40 pulgadas, ¿sí? Mínimo, grande, ¿verdad? ¿No? 4 enviaré. Luego
y rápido envío. Nosotros también entregamos 4. Entonces, cada más cárceles aumentando, luego entrando la prédica, escuchando, al ver, Dios está trabajando, ¿verdad? ¿No? En Bolivia. Nosotros también mirando esto, estábamos muy agradecidos, ¿no? Porque no pensamos esto, pero eso, ¿no? Corazón de siervo, recibiendo, Pastor Gimbison empujó. Luego llamó otra vez. 4 televisores ya funcionando bien. Sí, genial, pastor, muchas gracias por pensar. Sí, hermano Andrés, yo regalé 4, ¿verdad? No, no es fácil, dice así. No es fácil, cuesta eso, pedir empresa, donaciones. Entonces 4 ya, sí, yo regalé. Entonces Bolivia 4 también puede comprar o no, así otra vez me pregunto. Entonces, como ya recibimos 4 televisores, ¿no? No podía decir, ¿verdad? No, cuando hablaría no, entonces ya, ¿sí? Tráigame otra vez 4 ya televisor. Tampoco puede. Por eso, sí, pastor, podemos comprar 4, sí, llorando, sí. Pastor, podemos comprar. Ni modo era, ni modo. ¿Sí? Para que no devolver, para no devolver. Luego los hermanos hablamos. Ya Dios así abriendo, ya nosotros también orando podemos comprar. Y compramos 4, ¿sí? Entonces, total, ¿cuántos televisores? Sí, ya primero, ¿no? Ya uno regaló a nosotros compramos 1. Después, ya 4, ¿no? Luego nosotros 4 compramos. ¿Cuántos? Ya 10 televisores. Entonces, hay sí más cárceles entrando, donando. Otro departamento vio. Ya La Paz así avanzando. Ya otro departamento también por la fe compró. Los hermanos, ¿no? Ofrendando, compró. Entró. Luego los hermanos también mirando. Yo también, entonces eso quiero participar. Algunos trajeron, donaron televisores grandes. Pero últimamente, ¿no? Todos sumando total. ¿Cuántos? Usted sabe. ¿Cuántos televisores nosotros entregamos? ¿Cuántos televisores? 27 televisores. Bolivia, ¿no? 27 lugares. Imagínense diferentes lugares, por flash memory, ¿no? Así empezamos, escucharon. Luego escuchando, aunque lento, ¿no? Escuchando, luego necesita preguntar, no puede entender que escuchando la prédica, a través de la muerte del Señor Cristo ya limpió nuestros todos pecados. Entonces, para ellos, primera vez se escucha, ¿verdad? ¿No? Muchos dicen, tenemos pecado, tiene que confesar, tiene que ya pedir perdón. Pero escuchando la prédica, diferente era, muy diferente. Se confundieron. Quería preguntar a ellos, pero ¿cómo no podía ingresar adentro? No podía. Entonces, de vez en cuando nosotros entrando ahí, ellos compartiendo, nosotros respondiendo, ellos aseguraron, sí, confirmaron, ¿no? Sí, sus salvaciones. Eso es verdadero, ¿verdad? Luego recibieron la salvación. Ahora, ¿no? Ahora nosotros ya, sí, entrando varios lugares. En caso de aquí La Paz, 9 lugares, total 6 cárceles. Todas las cárceles, nombre conoce. Aquí San Pedro más cerca, ¿no? San Pedro, luego Obraje son mujeres. Miraflores, igual. Después, Chonchocorro, luego Calauma, luego más lejos es Patacamaya, ¿no? Hacia Oruro. Hay 6, pero algunos lugares, 2 lugares entrando, 3 lugares entrando, total 9 lugares entramos. Entonces aquí nosotros primero los seminaristas entramos, porque los seminarios siempre aquí están, ¿no? Juntos. Luego aquí tenemos los voluntarios. Entonces ahí nosotros armamos grupos, entramos y predicamos, y teología. Luego, IMEI, el mundo del corazón.
Pero los seminaristas y los voluntarios, que son salvos, ¿verdad? ¿No? Nosotros pensamos, ¿usted recibió la salvación? Sí, recibimos la salvación. Jesucristo mora, no mora. Mora en mí, está bien, suficiente. ¿Verdad? Ustedes son profesores. Luego ellos ya entraron. Luego ellos comenzó a predicar el evangelio. En el principio no teníamos plan muchos. Solo cómo entramos, cómo elegimos profesores. ¿Tú recibió la salvación? Sí, pastor. Explícame. No tengo pecado. Jesucristo ya murió por mi pecado. Está bien, suficiente ya. Porque Jesús mora en usted, ¿cierto? Sí. Jesús va a trabajar. Luego ya entramos y predicamos. Entonces, dos materias, teología, luego email, ¿verdad? ¿No? Pero no sabía email, sí, los profesores. ¿Cómo va a transmitir? Luego va a dar las conferencias. Pero más que todo, teología nosotros, ¿no? Porque recibimos la salvación. Ya recibiendo la salvación, ¿sabe o no sabe? Es el evangelio que es, ¿verdad? ¿No? Sabe. El testimonio de la salvación es teología. Entonces los seminaristas, los voluntarios que viven en la iglesia, entramos. Entrando, uno a uno aprendimos nosotros. Entrando, en el principio solamente mostramos una nota, ¿no? Entramos. Pero después, mirando, ya cambió otra persona, ya no conoce a nosotros. Entonces, no conoce a nosotros, porque tenemos convenio, mostramos, explicamos. Pero ya cambiaron ellos dentro, ¿no? Dentro de la cárcel. Entonces, ¿puede entrar, no puede entrar, hermanos, en ese caso? Porque autoridades cambiaron. Entonces, muchas veces cambia, ¿verdad? ¿No? Muchas veces. Entonces, necesitamos nosotros, ¿en qué manera? ¿Sí? Podemos ingresar sin fallar, porque tenemos que dar clase a teología, compartir la palabra de Dios. Luego, entrando en el principio, ¿no? Nosotros pensamos, dando panes, luego cuaderno, lápices. Dando, ellos van a abrir, luego van a echar más, van a escuchar bien, ¿cierto, hermanos? Pero nosotros en el principio entregamos, pero pasando el tiempo, ellos tiene o no tiene eso. No tiene. ¿Dónde hay entonces? Ellos eso vende. Vendiendo, usa otras cosas. Entonces, uno a uno nosotros también aprendimos. Para ingresar, debe hablar con autoridades, sí o sí. Si cambia de nuevo otra vez, todo tiene que explicar. Luego entrando, dando teología, también email. Pero dentro de la cárcel también tiene delegado. Como igual que aquí seminaristas tenemos delegado. Entre los seminaristas, un delegado coordina, dirige. Como semi-oficial, ¿no? Semi-funcionario. Entonces, aunque entre los privados de libertad, como funcionarios, semifuncionarios, ayuda, porque son varios, ¿sí? En caso de los oficiales, funcionarios, también no alcanza a cubrir toda parte. Entonces, dentro de ahí, los privados de libertad, creo que hoy todo explicando eso, ¿sí? Usted puede aprender. Entonces, ahí entre ellos, delegado nos ayuda. Ellos ayudando, luego ellos chequea, prepara todo, ¿no? Ese programa, clase, todas las cosas. Y actualmente ahora nosotros, ¿no? Si usted mirando, ¿no? Se ve, cada vez entra a la iglesia, pusimos, ¿no? ¿Algunos vio? Ese plan de clase era ahora. Ahora todos los profesores, nosotros llamamos profesores. Profesores cuando ya termina la clase, ahí todo ellos anota. ¿Qué anota? ¿Qué clase dio? Luego ahora antes de dar, los viernes entramos nosotros. Entonces antes de entrar el viernes, su plan ellos hacen, tenemos un formulario.
de ahí qué tema, qué clase, ¿sí? Luego ya introducción, desarrollo, luego conclusión, que va a dar, y todo bien ordenado era. Entonces ya los maestros, profesores no presentan ese plan antes de viernes, entonces llama, el delegado también, el delegado llama, ¿sí? Ya tarde llama, ya sube su plan, chequeamos, ¿no? Sus planes, averiguamos. Según su plan, luego su PPT, diapositiva, ¿no? Luego viernes recién da sus clases, ¿sí? Dando su clase. Luego después de dar su clase, ¿qué hace? Luego su reporte, la tarea, otra tarea. Si hoy hemos dado esto, ¿cuántos participaron? Hasta fotos, sus estudiantes, un reporte. Ahí ordenado, ¿verdad? ¿No? Bien ordenado, así. Luego, y un mes, 4 semanas, entramos, viernes. Un mes termina, entonces 9 lugares, todo viene, reporte viene, ordena. Ordenando, ¿qué hacemos? Luego nosotros, nivel nacional, de otra ciudad también, misma manera envía. Eso ordenamos. Entonces, durante un mes, ¿sí? Profesores, casi 30 profesores, nivel nacional, diferentes ciudades. La mayoría son ministros, luego hermanos, ¿sí? Un encargado de hermanos, luego aquí los seminaristas, los voluntarios entramos. Entonces un mes termina, aquí nosotros ordenamos acá en la oficina, luego nosotros información general, eso preparamos. Entonces, ¿cuántos profesores entra durante un mes? Más de 30, ¿sí? 30 profesores. Luego también damos clases. Esas clases, teología, luego email, el mundo del corazón. Entonces, ellos tienen interés bastantes. De vez en cuando yo también entro allá predicando, compartiendo. Después de predicar se reúne. 5, 10, varios. Siempre pregunta ellos, ¿verdad? ¿No? Muchas preguntas. Tiene bastantes. Entonces, los hermanos, ustedes bastante escucharon, ¿verdad? ¿No? En el culto viene. Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sabe o no sabe toda la palabra? ¿Sabe o no sabe? Aunque tal vez no lee constantemente, pero en el culto, escuchando diferentes libros de la Biblia, escucharon bastante, ¿verdad? ¿No? ¿O no escucharon? Sí, escucharon. Todo lo que han escuchado, eso puede responder allá. Ellos muchas cosas pregunta, uno, otros. Luego cuando responde, ya eso así es. Luego mostrando la Biblia, así está. A ese pregunta, su respuesta, ¿en dónde está? En la Biblia buscamos, ¿verdad? ¿No? En la Biblia. Entonces, mostrando en la Biblia, luego responde, eso es mi palabra, hermanos. No es mi palabra, porque es la Biblia, ¿verdad? ¿No? Entonces, yo también escuchando, ya la Biblia así está escrito. Luego, toda duda y pregunta, a través de la Biblia, respondiendo, ellos entienden muy bien. Terminando todo, ya no hay tiempo, ahora tengo que salir, ¿verdad? ¿No? Yo no puedo estar aquí más, ¿verdad? ¿No? Si tengo que salir, según horario. Entonces ellos también, por favor, ¿sí? Pide. Por favor, otra vez venga. Queremos escuchar la palabra, queremos saber más, quiero aprender. Ellos tienen mucho corazón. Entonces, escuchando ellos, más tiene fuerza, ¿verdad? No tiene corazón, ¿sí? Ustedes no han visitado, ¿verdad? ¿No? ¿O quién visitó? Creo que la mayoría seminaristas, ¿no? Ministros acá, voluntarios. Entre ustedes alguien, ¿quién quiere también visitar, aunque yo no visitó? ¿Quién quiere visitar? A la cárcel. ¿O nadie? O entonces ahora sí nosotros así avanzamos, ¿verdad? ¿No? Bien ordenado. Cada vez en el principio mirando, ay, ¿cómo va a hacer eso? 9 departamentos, ¿cómo va a ordenar? Pero ahora mirando, ¿no?
Dios nos ayudó, muchos. Los profesores también, ahora no. Y según ese orden, acostumbrado era. Su plan, su PPT, luego también dando clase y reporte, todo ya ordena. Luego un mes nosotros ordenamos. Así avanzando, la cárcel también pide ahora donaciones. Si cierto evento, actividad tiene, por favor, materiales, nos piden. Algunos también piden construcción también. Dentro de la cárcel, por favor, necesitamos salón, edificio. Por favor, construcción también piden. Eso ve ya, eso mucho todavía, ¿no? Nosotros cuesta eso, conseguir construcciones, muchas inversiones. Luego también pide computadora, también necesitamos oficina, nuestro funcionario no tiene computadora, ese trabajo necesita. Nosotros también necesitamos, ¿verdad? Nosotros también. Quiero decir, yo también necesito ahora, sí, pero no puede responder así. Está bien, averiguaremos. Luego todo pide materiales, víveres, canastones, cualquier eventos. Luego también una donación más fuerte es medicamentos. Pero gracias a Dios aquí en la iglesia algunos hermanos, médicos, enfermeras, ¿no? Conocidos. Entonces, como en el hospital trabaje recibiendo apoyo, donaciones, eso nosotros donamos. Entonces, así de esa manera nosotros avanzando, Dios ya abrió y muchos. Entonces, ellos también ven nuestro trabajo, ¿no? Sí, quiere trabajar juntos más con nosotros. Últimamente, y necesitamos más profesores porque no alcanza, aunque aquí casi 30, ¿no? Nivel nacional, pero no alcanza. En caso de Cochabamba, 8 cárceles. ¿Cuántos? 8 era. Pero no hay personas, profesores. Por eso no entra, se apenas un lugar. Lugar de Potosí, departamento, también, ¿cuántos? No, hay muchos, varios. Uyuni también hay. No me recuerdo, ¿no? Nombre de comunidades, pero hay varios lugares. Entonces, nosotros deseamos, pero no hay, ¿no? Profesores. Por eso lanzamos convocatoria. ¿Sí? ¿Ustedes escucharon esa convocatoria? ¿Se inscribieron? ¿No inscribieron? Últimamente nosotros ahí, porque ahí conociendo nuestro trabajo, los pastores que conocíamos en la cárcel. Entonces ellos también mirando nuestro trabajo se interesó. Queremos trabajar con nosotros. Ellos pidiendo. También nosotros queremos aprender, dicen los pastores. Entonces los pastores, ¿no? Nosotros queremos capacitar. Luego, nosotros últimamente hubo convenio, ¿sí? UDABOL, ¿no? Entonces, con diferentes universidades, haciendo convenio, quiere enviar los estudiantes, pasantía. Entonces, por esta situación nosotros, y ahora pensamos, ¿no? ¿Qué pensamos? Capacitando los pastores, luego estudiantes, ¿no? De la universidad. Ahí ya entramos, queremos entrar. Lanzamos convocatorias. ¿Cuántos se inscribieron, sabe? ¿Cuántos? ¿Cuántos se inscribieron? 40, más de 40, ¿sí? No, más de 50. Muchos pocos, muchos, pero ahí hermanos también inscribieron, pero nuevos más inscribieron. Imagínense, hermanos, si nosotros solo primero dentro de la iglesia, ¿no? Miramos los hermanos, pero si Dios más abriendo, necesitamos más profesores. Entonces, ¿en qué manera? Los hermanos, salvos, recibieron la salvación, ¿verdad? No necesita mucho capacitar, porque ya recibieron la salvación. Entonces, entrando, testificando, testimonio de la salvación. ¿Cómo? ¿Sí? Recibió la salvación, testificando, compartiendo la palabra, van a recibir la salvación, ¿verdad? ¿No? Así pensamos. Pero faltaba maestros, profesores. Pero como necesita más lugares, ¿verdad? No entrar.
Por eso por la fe lanzamos y convocatoria, pensamos quién va a inscribir, creo que no va a inscribir, pensamos. ¿Pero cuántos se inscribieron? 50. Y muchos, nuevos más. Entonces entre nosotros ahora pensamos, ¿cómo capacitamos? ¿Cómo predicamos el Evangelio? Luego, si antes de entrar debe recibir la salvación, ¿verdad? ¿No? Sí o sí, entonces predicando el Evangelio recibe, ya suficiente, ¿verdad? Ya ustedes son profesores. Y poco tiempo así, nosotros capacitándonos, queremos. Imagínense, primera convocatoria, así 50. Luego otra vez pronto, segunda convocatorias, lanzando, ¿va a inscribir, no va a inscribir? ¿Va a inscribir, no va a inscribir? Va a inscribir. Sabe, hermano, hay muchos lugares, ¿no? 9 lugares. Pero poco a poco dentro de la cárcel estamos realizando cultos. Culto también realizando. Y predicamos culto ahí dentro de ahí, realiza cultos, predicas. Un lugar, Patacamaya es, un educador evangelista. 1 año cumplió, recibió la salvación, se graduó. Levantamos, educador evangelista. Él preguntaba, nosotros aquí no hacemos nada, pero ustedes una vez a la semana entra. Nosotros tenemos mucho tiempo acá, desde lunes hasta sábado podemos hacer cultos. Genial, ¿verdad? ¿Sí o no? Genial. Entonces regalamos, ¿no? El libro, El secreto del perdón del pecado. Hermano, léalo eso. Luego, un día primer capítulo, otro día capítulo 2, otro día capítulo 3, leyendo igualito que está escrito del pastor, eso predica. Entonces él también está bien, está bien. Entonces diferentes lugares también, sí, aumenta, abriendo cultos. Entonces nosotros una vez a la semana entra, comparte. Luego así poco a poco recibiendo la salvación de Dios, quedándose ahí, ellos predican el Evangelio. ¿Qué pasará? Pasando poco tiempo, hermanos. ¿Qué pasará? ¿No puede imaginar? Muchos recibirán la salvación, ¿verdad? ¿No? Muchos. Entonces, en vez de acá, sí, creo que va a desear allá para predicar, más que aquí, ¿verdad? ¿No? Allá ellos escuchan muy bien, quiere aprender más, ellos. Sí, hermano, ¿no es divertido? ¿No está divertido? ¿No está divertido, hermanos? Sí, imagínense, hermanos. En el principio era muy cerrado mi corazón. ¿Y por qué regalamos televisor? Era muy duro mi corazón. También muy tacaño para el Evangelio. Luego también, sí, muy duro era. Tampoco tenía ideas, ¿verdad? ¿No? Sí, porque muy cerrado. Entonces, ¿cómo va a recibir la sabiduría de Dios? Pero a través de la iglesia, también siervo de Dios, y enseñando, guiando, transmites. Sí, gracias a Dios, como quería regalar, dice, por ese regala un televisor, acepté. Si Pastor Kim hubiera hablado, ¿en qué manera? Tú compras, yo nunca quería empezar. Es verdad, aunque muy sencillo, ¿verdad? ¿No? Pero como pastor, por un regalo, ahí aceptamos. Luego de ahí, nosotros sin saber nada, poco a poco, ¿sí? Visitando, ese problema, muy difícil, cuesta ingresar, porque nadie ayuda, porque no hay persona, mira, si ellos pidiendo donaciones materiales, ¿de dónde va a conseguir dinero? No hay dinero, y pensamos en el principio, pero a pesar de tener, ¿no?, esas situaciones, ahí hablamos los seminaristas. Claro, seminaristas ahora, ¿no? Profesional ahora, ¿sí? Profesores. Pero en el principio peleamos muchos. No quería ir, también no quería cumplir. Pero ahora, muy bien. Yo veo, ¿no? Dios entrenó, sí, profesores, profesionales, era bien ordenado.
luego predicando, enseñando, guiando era. Entonces los profesores así con ese corazón de Dios enseña los privados de libertad como seminarista, el seminarista, bien preparado. Ellos dentro de la cárcel, eso predicando, enseñando, rápido eso era. En el principio tal vez cuesta, ¿verdad? ¿No? Pero ahí transmite un grupo de salvos hermanos. Ellos, si por la fe avanzando, si completamente toda la parte van a recibir la salvación. ¿Qué le parece, hermanos? Escuchando, ¿está muy divertido? ¿O interesado o no? Interesante, ¿no? Entonces ellos, su vida va a cambiar, cambiando su vida. Luego ya cuando sale, ellos también va a llevar el evangelio. Luego su familia recibe la salvación, sus conocidos recibiendo la salvación. Imagínense, hermanos, ¿sí? Entonces, como y poco hablamos, ¿no? Como de área de régimen penitenciario. Y hablaría cada cosa, cómo empezamos, ¿no? Cómo empezamos. Igual de Jerusalén Radio. Desde 2021 año, enero empezamos. Hicimos convenio con AVE. Pero eso más años atrás ya avisó, era hermano de Caranavi. Pero me dijo, ese caro pastor, por esa palabra cerró mi corazón, porque caro era caro. Siempre parte de la economía, tacaño era tacaño, ¿sí? Siempre achica, mirando las situaciones. Entonces, desde años atrás ya avisó, pastor, hay satélite Tupacatari en Bolivia. Por Tupacatari lanzaría el evangelio, llegaría mucho. Genial, hermanos, pero pastor, caro. Por esa palabra, ya caro, hermanos. Entonces ya pensamos, ahí pasamos, años pasamos. Entonces, como mi persona muy duro era, ¿sí? Corazón muy duros, y también muy necios, no sabe muy bien. Entonces ahí, pasando años después, recién, si ahí llegaron Evangelista Adán, hermano de Caranavi, explicaba, explicando, recién. Ya eso es muy grande, pero un monto muy fuerte eso, ¿cómo podemos hacer? Aquí en Bolivia tenemos diferentes iglesias, nosotros compartimos ese monto fuerte. Entonces en el principio poco más de $700 empezamos, mensual, $700. Entonces en el principio se veía grande, pero como diferentes ciudades, iglesia grande poco más, iglesias pequeñas, pocos. Así varias iglesias juntando, se reunieron. ¿Cuántos? Ese más de $700 se reunieron. Luego pagamos. ¿Desde cuándo empezamos? 2021 enero era. ¿Ahora qué años? 23. Ahora septiembre, ¿sí? Final de septiembre, hermano, casi 3 años. Imagínense, 13 años mantenía. Por esto transmitiendo por radio también. Sí, Dios abrió. No sabíamos, ignorantes nosotros. Ahí aprendimos, ahora uno a unos. Ahora Evangelista Adán, encargado, nivel nacional. Su ayudante, ¿quién es? Hermano Jorge era. Entonces, en el principio, en verdad, somos nada, ¿sí? Como ciego, no ve, no sabíamos. Pero ahí ya entramos, ya cada mes pagamos, luego ya transmitiendo, funcionando, debe hacer, ¿verdad? ¿No? Programa, cómo debe hacer, cómo va a ordenar. Hermano Jorge, encargado. Pero ya cada ciudad ofrenda, apoya, ¿verdad? ¿No? Entonces entra a la cuenta del banco. Entonces necesita ordenar, ¿verdad? ¿No? Pero tampoco sabía cómo ordena, cómo entra, cómo ve, cómo ordena eso. Pero ahora, hoy día trajo un folder, aunque yo hablé, exhorté fuerte, ¿no? Pero me trajo desde 2021 años, fuerte. Una hoja pasando, bien ordenado. 10 ciudades, si ofrenda, ordenado, como es, todo bien ordenado, dentro de mi corazón. Ya,
Ese es un milagro, era milagro. Un milagro. ¿Cómo así puede hacer un milagro? Entonces no solamente ¿sí? Programa, radio, ¿sí? Cada encargado, Dios enseñando, guiando, estableciendo, que sea como un instrumento de Dios, el Evangelio. Entonces cuando ve cada uno, me daba mucha alegría. Aquí no está hermana María Condori, ¿verdad? ¿No? Por eso voy a hablar. Aquí no está, porque está en el concurso de danza. Ahí está. Ay, dolor de cabeza. Cada mañana llamo, luego grito, ay, ¿cómo así puede hacer? Ese perezosa es ignorante. Vete a tu casa porque aquí come nomás, comida nomás come. Solo sabe comer, cagar nada más. Así, aquí. Siempre peleamos acá. Al ver dolor de cabeza era. No tiene interés. Solo sus cosas nomás tiene interés. Su colegio, su nota, sus cosas. Pero ayer vino. Luego, hermana María Condori es traducciones, doblaje. Nosotros video doblaje tiene, ¿no? Trabajo aquí, hacemos doblaje. Entonces queremos hacer doblaje película de Pastor Kim Gi-sung porque subtitulado nomás tiene, ¿no? Idioma, voz es coreano. Pero nosotros mostramos, algunos no entienden. Por eso queremos hacer doblaje. Entonces hablamos, pero un día vino hermana María. Pastor, yo investigando Santa Cruz, una persona profesional, una empresa. Yo averiguó, dice. Esa persona sí explicó sobre nuestra fundación, quiere apoyar, enseñar doblajes. Ayer entramos en Zoom, hablamos. Entonces explicaba, ¿no? Entonces nosotros y podía aprender. Entonces hermana María y preguntando, ¿verdad? ¿No? Que somos una iglesia, esa señora también cristiana. Entonces como iglesia quiere apoyar, no quiere cobrar pocos. Quiere cobrar poco nomás, dice. Sí, aunque siempre nosotros esperamos gratis, ¿verdad? ¿No? Gratis. Hay un dicho en Corea, ¿no? Le gusta gratis para ser rápido, calvo, dice eso. Aquí hay también Bolivia. No hay, ¿no? En Corea sí. Le gusta gratis, rápido va a caer el cabello, dice. Un dicho es. Entonces ahí, aunque sea esperamos, pero este trabajo duro no es fácil, ¿no? Casi 2 horas de película, el Pastor Kim Gi-sung. Entonces cuando hace doblaje, eso la gente entiende, escucha, va a llegar al corazón, ¿verdad? ¿No? Ese efecto es grande. Entonces eso queremos hacer. Entonces hermana averiguando, encontró, coordinamos. Entonces ella también enseña doblaje, tiene su clase en el internet. ¿Sí? Quiere que nosotros aprendamos, quiere apoyar, guiar. Luego hasta los niños también, dibujito, ¿no? Y hablaba, hermana hablaba. Entonces, María Condori estaba, primera vez yo he visto, era su ojo brillante. Otros encargados, todo estaba sueño, porque 10, 11 de la noche hablamos. Tenía sueños, pero hermana María Condori solo habla, brillantes. Señora esto, ¿sabe? No somos aquí niños, también enseñamos dibujito. Ya esa señora también respondía, genial, yo también quiero ayudar. Así entre dos hablaba. Yo primera vez yo he visto. Ojo está vivo era. Ojo está vivo. Brillante. Primera vez yo vi. Ya, otra persona. Luego hermana es encargada de librería, es María Condori. Y siempre, ¿sí? Inventario trae. No es ese inventario, es basura. ¿Cómo así puede ordenar? Yo he hecho, era patrón muy malo, ¿verdad? ¿No? Muy malo, sí. No, eso, otra vez. ¿Cómo siendo encargado? ¿Cómo así descuida? Tu cuerpo así descuida. Luego ya peleamos. Debe cuidar bien las cosas de la iglesia, ¿sí o no? Entonces, llora. Entonces mi trabajo eso es aquí, siempre grito, pelea, ¿sí? Luego hermano llora, discúlpeme, bota tu casa, entonces vete a tu casa.
Siempre yo voto aquí. Sí, entonces hay librería. Un día trajo un papel, ayer trajo un papel. Pastor, ¿sabe ahora es promoción? Un precio, 2 Biblias puede. Genial. Luego visité, dice. Yo visité, hablé con el pastores, Biblias, sociedad bíblica, ¿no? Entonces con ese pastor hablamos. Sí, nosotros cuando solicita una carta para régimen penitenciario explicando, ellos desean aprender la Biblia, para dar gratuitamente Biblias. No es de Nuevo Testamento, desde Antiguo completo va a dar. Entonces esa carta ahí anotando, ya puede hacer, al escuchar, parece que no es hermana María Condori. Antes que decir, no se movía, ¿sí? No se movía, aunque encargados. Pero ayer trajo, pastor, yo hablé con pastor. Usted habló, usted hizo reunión. Qué raro, nunca yo hablé, que visite, encuentre, nunca hablé. Pero yo hablé, yo hice reunión, yo pregunté eso. Sí, ese pastor me indicó, aquí está una carta, solicita, ya Biblia va a dar gratuitamente. Usted, cuando hace convenio más, ya descuento tanto, especialmente todo miembro de su iglesia, todos descuentos. Genial. Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? María Condori, ese descuento para los hermanos, no diga a los hermanos, ¿sí? Eso no diga. Hermano, tiene que comprar aquí a la iglesia. Eso ya, no diga eso. Esos secretos. Aquí debe venir, aquí va a comprar. Sí, ese explicaba unos. Yo mirando otra persona, no es María Condori, Marina Condori parece. Otra persona. No era así, pero mirando, ahí Dios guiando, enseñando. Dios dio ese corazón. Entonces mirando uno a uno, ya no es en el principio difícil, ¿verdad? Cada cosa aprender. Pero una cosa yo aprendí, aunque cero, pero un paso extiende, Dios muestra, ¿sí? Nunca imaginamos, jamás pensamos. Ahí un paso extiende, Dios muestra, abre. De ahí un paso más, Dios otro abre. Entonces aquí todo lo que realiza en la iglesia, aquí yo veo, era cero. Era cero. Cuando llegué aquí, y rotación llegamos. Oficina estaba hermana Paula, ¿verdad? ¿No? Secretaria general, hermana Paula. Pero llegó pastor, luego lloraba. Siempre llora, ¿verdad? ¿No? Y llora. Pastor, me cansé de vivir en la iglesia. Yo quiero regresar a mi casa, permíteme por favor. Recién llegué, de rotación. Entonces, una hermana Paula, ¿verdad? ¿No? Y llorando quiere ir, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a agarrar? Por favor, ya se quede, se vive el evangelio, va a bendecir a Dios. Muy difícil hablar. Está bien, y se fue. Se quedó cero, nadie en la oficina. Pero como pandemia empezó, ¿verdad? ¿No? Por necesidad uno a unos. Cuando un paso extiende, Dios envía personas. Luego un paso también por la fe, confiando en Dios. Dios abriendo uno a uno. Esa noche nosotros hemos leído. Sí, ya, hasta aquí no hablamos, no creo que va a amanecer hablando. Sí. Entonces ahora hermana Paula está muy bien viviendo allá. De vez en cuando entro a Facebook mirando, ¿sí? Su boca está abierta hasta ahí nomás. Está muy feliz, parece. Siempre ahí estaba, ¿sí? En la oficina, ¿verdad? Pero como Dios, ¿sí? Está bendeciendo, podía ver. Sí, ya el libro de 8, ¿no? Capítulo 8 hemos leído. Versículo 1, ¿no? Saulo
consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos y por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces aquí en la iglesia de Jerusalén hubo no gran persecución, ¿verdad? ¿No? Y persecución. Entonces por esa persecución no podía estar en Jerusalén. Entonces por esa situación los apóstoles dispersieron, se fueron, ¿verdad? ¿No? ¿A dónde? Aquí por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Luego después de y desparciar, ¿no? Escapar. ¿Cómo? Esparcir, ¿no? Esparcir. ¿Sí? Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. El versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces matando, muriendo Esteban, luego los cristianos, los hermanos que predican el evangelio, si anuncian la muerte del Señor Jesucristo y luego la resurrección del Señor Jesucristo, ahí agarrando metían a la cárcel. Luego todos los bienes también quitándose. Entonces hay quien en esa situación, ¿quién va a compartir, llevar ese el evangelio? Pero, versículo 4, ¿no? Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Pero los que esparcidos, ¿no? Si llegando en diferentes ciudades, lugares, diferentes países, ¿qué hicieron? Predicaron el evangelio. Ellos llegando, ¿cómo puede predicar? No hay casa, ¿sí? Llegando en otro país, no hay dónde va a dormir, ¿verdad? ¿No? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a trabajar? ¿Qué va a mantener? Ya llegando primeramente, ¿qué va a hacer? Llegando primero a predicar, o va a buscar, ¿no? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? Ellos llegando, no sé, en el principio, ¿dónde voy a vivir? ¿En dónde? ¿A qué voy a trabajar? Buscando trabajo. No sabemos. Pero llegando ellos, comenzó a predicar el evangelio, ¿verdad? ¿No? Predicando el evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7. 7. Junto podemos leer. Sí. Los esparcidos, ¿no? De Jerusalén por gran persecuciones. Entonces dejando todas sus cosas, como supuestamente perdieron todo ellos. Luego llegando de otro país, otra ciudad que no sabía nada, no tenía, pero comenzó a predicar el evangelio. Luego versículo 7, ¿no? Podemos leer juntos. 1, 2 y 3. Porque de muchos que tenían espíritus, salían estos dando grandes voces. ¿Y qué está escrito? Sí, supuestamente ellos todo perdieron, porque no podían vivir en Jerusalén, sus casas. Escaparon porque querían meter a la cárcel, querían matar. Dejando, ellos escaparon, perdieron todos. Luego llegando en otro país, otra ciudad, ellos no tenían, tal vez en el principio, ¿no? ¿Por qué yo creo en el evangelio? ¿Por qué sirviendo el evangelio a la iglesia? Tal vez quejándose ellos. Pero ellos finalmente predicando el evangelio. Sí, ¿qué sirve así quejándome? Mira acá, si tengo hambre, no hay nada, soy pobre. Pero pensando sobre Jesucristo era. Pero Jesucristo murió por mí, ¿sí? Pensando solamente a mí. Luego ellos pensando, recordando
Jesucristo predicó. Ya mientras predicando el Evangelio, ¿qué sucedió? Aquí alguna persona endemoniada. ¿Han visto usted alguna persona que tiene espíritu inmundo? Entonces ahí, ellos predicando el Evangelio, las personas que tenían espíritu inmundos salieron, demonios salieron. ¿Cómo salieron en la Biblia? Ya, aquí gran siervo de Dios predicando, ya, luego ya sale. No sé cómo sale, ¿no? No sé muy bien, ¿sí? Dando gran voces, luego salieron. Dios quiere usar nuestras vidas, quiere levantar. Mira, este hombre, ese hermano, mi siervo. Esta persona, mi siervo, era mi instrumentos. Si ese demonio, calladito puede salir, calladito. Pero ¿por qué dando gran voces sale? Cuando grita, ¿qué pasa, hermanos? Cuando aquí grita, ¿qué sucede? Todo el mundo ve. Aquí ese demonio, ¿por qué dando gran voces sale? Ese demonio también, así, cállate. Luego sí, silencio puede salir. Pero ¿por qué ayer? Dios quiere levantar, que sepa, ese hermano es mi instrumento, es el Evangelio, ese hermano tiene ese Evangelio. Escrito mora, él es mi siervo, mi instrumento, Dios quiere levantar, usar, que sepa las personas, ¿verdad, hermanos? Demonio salió, gritando, ¿no? Gran voces. Luego, después, ¿qué sucedió también? Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. A través de los hermanos que predican el Evangelio, sanaron paralíticos, luego cojos era. Es un milagro también, ¿no? Sí podía haber, Versículo 8, ya, leyendo terminamos todo junto. 1, 2 y 3. Así que había gran gozo. Sí, finalmente en esa ciudad, ¿qué había, hermanos? Gran gozo, gozos. Pero ¿cómo empezó? Y persecuciones en Jerusalén. Y sucedió persecución, amenaza. Esteban murió, quitando sus bienes, metía a la cárcel. Por esas gran persecuciones y no podía estar. No solamente enfocando gran persecuciones, ya mientras sirviendo el Evangelio, predicando el Evangelio, va a morir, va a fracasar. Aparentemente va a fracasar, va a morir. Pero los que esparcidos, llegando en diferentes ciudades, predicando Cristo, Jesucristo murió, Él nos salvó, Él es nuestro Salvador. Mientras predicando el Evangelio, sucedió, ¿qué sucedió? Finalmente, versículo 8, leyendo, había gran gozo, gozos. Satanás siempre hace ver el principio, en el principio, ¿qué sucedió? Persecuciones, tú vas a morir, tú vas a fracasar, tú vas a perder, tú vas a recibir vergüenza, así ya empieza. Pero ya confiando en el Señor, llevando ese Evangelio, finalmente, ¿cómo termina? Gran gozo, gozos. Hermanos, no sean engañados. Satanás solo en el principio muestra, ¿qué muestra? Persecuciones, tú vas a morir, tú vas a recibir vergüenza, tú vas a fracasar, tú vas a perder, tú vas a ser pobres. Ahí ya. Luego esas situaciones, cree, mira, luego, no sirve, inútil, así va a vivir. Pero los que esparcidos, los que hicieron, llegando, comenzó a predicar el Evangelio. Predicando el Evangelio, había ese gran gozo, ¿verdad? No en esa ciudad. Sí, los hermanos, tal vez en nuestra vida vienen, ¿sí? Situaciones, dificultades, pero jamás va a morir. ¿Sí? Amén, hermanos. Jamás va a fracasar, jamás.
¿sí? Tal vez por esas situaciones Dios quiere abrir nuevos caminos. Luego, a través de dificultades, Dios quiere dar más buenas cosas. Siempre Dios trabajó en nuestras vidas. Por eso no tenga miedos. Luego, confiando en Dios, sigue llevando el Evangelio en su ciudad. ¿Dónde está ustedes en su lugar también? Va a ver, ¿qué va a ver? Ya esa hermana es sierva de Dios. Luego ya demonio va a salir gritando. Luego va a salir, va a ver. Luego milagro también va a ver la obra de Dios. Finalmente, ¿dónde está ustedes? Gran gozo, hay gozo. Amén. Esta noche hasta aquí nosotros compartimos anuncio, hermanos. Y anuncio sigue, nosotros no estamos orando para comprar ese nuevo lugar para iglesia, hermanos. Por eso los hermanos orando a Dios. Luego ofrenda decidida nosotros no hicimos. Según esa ofrenda nosotros queremos comprar. Los hermanos pido esa parte. Luego gran seminario bíblico con el pastor Ospa desde el día 22 hasta 25 de octubre, siguiente mes. Entonces estamos invitando en Bolivia también los pastores. Los hermanos pido sus oraciones. Segunda reunión de profesionales el día jueves 28, mañana es, hermanos. Mañana jueves 7 de la noche en el Hotel Presidente, quinto piso, Salón República. Ahí grupo de profesionales, segunda reunión. Entonces los hermanos y profesionales, grupo de profesionales, y tenemos reunión mañana. Tenemos estudio bíblico con Pastor Ospak, el Evangelio en San Mateo a través de Cristo TV. Entonces los hermanos pueden evangelizar, usar ese material. Esta noche nosotros hasta aquí compartimos, orando terminamos. Hoy día es culto de oración, por eso los hermanos juntos oraremos. Primero voy a orar, luego 3 en 3 orando terminamos. Dios Padre, esa noche escuchamos en Jerusalén había persecución. A través de esta situación murió Esteban. Luego sigue ese Saulo, agarrando los cristianos, los que predican el Evangelio, Jesucristo, agarrando, metían a la cárcel. También quería matar y quitar todas las cosas que tienes. Ahí todos esparcieron diferentes ciudades, diferentes países. Tal vez en el principio ellos pueden ver esa situación, luego quejándose, luego perdiendo esperanzas, pero ellos no quedaron así. Nuevamente comenzó a predicar el Evangelio. Señores, Cristo murió por nuestros pecados. Cuando murió, Él limpió perfectamente nuestros pecados, predicando el Evangelio de Señores Cristo. Así las personas escuchaban atentamente. Luego también deseaban aprender a escuchar más. Ahí, con más fuerte, con mucha esperanza, predicando el Evangelio. Muchas personas recibieron la salvación. Luego, Dios también trabajando con ellos. Muchos milagros, enfermos se sanaron. Los endemoniados, ahí salieron demonios. Finalmente, donde ellos predicando el Evangelio, tenía gran gozo. Dios Padre, si aquí nosotros también queremos avanzar, llevar este Evangelio a todos lados. Justo este tiempo ahora aquí Ciudad La Paz estamos orando ofrenda decidida para comprar en nuevo lugar más grandes, amplios. Luego todos los hermanos que tienes situaciones también y problemas, Dios estando juntos con los hermanos, guiando, protegiendo. Hoy día también los grupos de jóvenes de danzas participaron en el concurso de danza, el final. Dios de tu gracia, mientras sirviendo el Evangelio, en verdad jamás va a fracasar.
siempre Dios acompañando, Dios va a ayudar, Dios va a bendecir. Esta noche entre los hermanos oraremos a Dios. Dios escuchando, Dios sí o sí va a ayudar, Dios va a cumplir. Esta noche agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, entonces 3 en 3, ¿no, hermanos? Orando, luego terminamos.